Muy buenas tardes. Estamos con el grupo del curso Manejo de Paciente Crítico. En esta ocasión desarrollaremos la clase teórica de evaluación de paciente crítico con una arritmia inestable. Muy bien. Vamos a pasar a compartir la pantalla. Y ya realizamos una precisión crítica. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Empezaremos. Muy bien, como les dije, alumnos, ahora vamos a tratar sobre arritmias, ¿no? Las cuales pueden ser arritmias lentas o arritmias rápidas, o sea, las bradiarritmias o las taquiarritmias. Muy bien, esta es una foto que me gusta bastante porque, como pueden ver acá, el médico está dando tanto su atención al monitor, es decir, está evaluando la arritmia y también está evaluando al paciente, que eso es muy importante. No todas las arritmias en un mismo paciente, más aún en un paciente diferente, se van a manifestar clínicamente de la misma forma. Es decir, recordar, este es uno de los mensajes que quiero que se lleven. Este paciente podría tener 193 de frecuencia cardíaca y tener su presión arterial 120/80, 130/70, aún inclusive estar hipertenso. Pero eso puede ser por un momento, va a llegar un momento en el cual ese corazón se va a agotar. O podría estar este paciente con una presión, digamos, límite, o tal vez puede estar hipotenso. Ya en niveles que nosotros conocemos como un deterioro hemodinámico, ¿no? Entonces el manejo de la arritmia va a ser diferente. Y la arritmia como tal puede ser igual, como es una arritmia de complejos QRS angostos en 193 o 200, por lo que es muy importante que nosotros aprendamos a lidiar con esto, y el mensaje es: evalúe la arritmia, mire al monitor, pero sobre todo trate al paciente que tiene esa arritmia. ¿Ah? Muy bien. Entonces, como les decía, esa arritmia, vean por favor la pantalla. Al monitor, puede el paciente con una arritmia, puede ser una arritmia rápida, como esta taquiarritmia de complejo estrecho, regular, como puede también tener una bradiarritmia, o sea, una frecuencia cardíaca baja, con este trazado de monitor, que lo que está manifestando es una bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, ¿no? Entonces, para empezar, recordaremos siempre que las arritmias tienen que ver mucho con alteraciones en la conducción del impulso eléctrico, ¿no? La conducción del impulso eléctrico de cada latido cardíaco. Recordar siempre que el nodo sinoauricular es el marcapaso fisiológico, ¿no? Tiene sus haces que llegan hasta el nodo aurículo-ventricular. Acá el nodo aurículo-ventricular recibe cierto retraso, ¿no?, de la velocidad con que se está desgatillando el nodo sinoauricular, y pasa a lo que se llama el haz de His, y luego ya las ramas, ¿no?, del haz de His, la rama tanto derecha, rama izquierda, ¿no?, hasta las fibras de Purkinje, ¿no es cierto?, que es lo que ya prácticamente disemina todo el impulso cardíaco a toda la masa ventricular, ¿cierto? Muy bien. Este fenómeno electrofisiológico que se da en el organismo, se puede esto manifestar, se puede, registrar de una forma igualmente así secuencial, ¿no?, ordenada, siglo por siglo, a través de un registro electrocardiográfico, que puede ser a través de un monitor cardíaco, como podemos verlo acá, estas señales tan cambiantes y rápidas, como también se puede registrar en un papel electrocardiográfico conocido como un electrocardiograma, ¿no? Ahora lo que me interesa fundamentalmente es que sepamos evaluar las imágenes del monitor, ¿no?, que es donde rápidamente un paciente crítico, muchas veces está así su nivel de gravedad, que no da tiempo ni de tomar un electrocardiograma, y nos vamos a basar en su tratamiento fundamentalmente en la imagen que vamos a ver en el monitor, ¿cierto?
Entonces acá pueden ver, por ejemplo, este es un ciclo normal, completamente normal, donde se describe una onda P, un QRS y una onda T. Y así se repite forever and ever, ¿no? Despolarización auricular con la onda P, la ventricular con el QRS y la repolarización nuevamente, y nuevamente despolarización auricular, ventricular, repolarización ventricular en forma repetitiva durante los ciclos cardíacos, ¿no? Muy bien. Recordar que la onda P es la manifestación de la despolarización de la onda auricular, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una onda P con características normales, que sigue la secuencia normal, probablemente, dado de que el nodo sinoauricular, justamente por su nombre, nodo sinoauricular, se encuentra en la aurícula, ¿no? Entonces, un ritmo sinusal usualmente va a ser precedido de onda P y con algunas características que ya luego lo vamos a ver. Entonces, despolarización de la aurícula se manifiesta en la onda P. Hay un retraso en la conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular, que es un retraso fisiológico importante, ¿no? Recordar ustedes, por ejemplo, si tienen una aurícula que puede tener una fibrilación auricular que es tan frecuente, ¿no? Una alta prevalencia, vemos, es un problema casi de salud pública, en la cual ustedes ven que el paciente puede haber varios focos ectópicos y no todos van a pasar. ¿Por qué? Porque, ¿no? O puede escatillarse puede disparar un estímulo de unos, no sé, 200 veces por minuto, y sin embargo, no todos hay un retraso a nivel de este nodo auriculo-ventricular, de tal manera de que la respuesta ventricular va a estar, digamos, controlada. Por eso que es frecuente que ustedes encuentren, ¿no? Este diagnóstico, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? El paciente está con 180, 190, 200. O fibrilación auricular, pero con respuesta ventricular controlada. Porque recuerden esta función de esta nodo auriculo-ventricular. Hay un retardo en la transmisión del impulso eléctrico. Y luego, cuando ocurre la despolarización, ¿no? Del todo el ventrículo, la masa ventricular, se forma este complejo QRS, ¿no? Y cuando este se repolariza nuevamente, ¿no? En el momento de la diástole, ¿no es cierto?, se forma la onda T. Entonces, alteraciones a este nivel, ¿no?, entre la onda en el ST y en la onda T, o sea, en otras palabras, en el momento de la repolarización ventricular, son lo que se manifiesta usualmente, ¿no?, en los problemas de isquemia miocárdica, ¿no?, en los problemas de infarto de miocardio. Muy bien. Nuevamente, recordar rápidamente, tenemos la onda P, que hemos visto que es la despolarización auricular, el segmento PR, que es ese retraso que ocurre en la conducción a nivel del nodo auriculo ventricular, el QRS, todo esto describe la contracción ventricular. Luego viene la fase de repolarización con la onda T, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá lo podemos ver y reconocer rápidamente. Esto es un ritmo normal, por ejemplo, ¿no? Porque se forma una onda P, ¿no?, seguido de un QRS, y este QRS seguido de una onda T, de características, ¿no? Y luego que se ha repolarizado nuevamente el ventrículo, nuevamente se pasa a despolarizar las aurículas, y luego los ventrículos, y se repolariza, y así sucesivamente, ¿no? Y está dentro de los niveles normales de frecuencia cardíaca, ¿no? Como todos sabemos, va entre 60 y 100. Está en 69, perfecto. No hay ni taquicardia ni bradicardia, es un ritmo sinusal, ¿no? Porque está precedido de una onda P, de características normales, el espacio entre el P y el R está dentro del rango de normalidad, etc., ¿no? Muy bien, entonces empezaremos con las bradiarritmias, ¿no? O sea, las frecuencias cardíacas lentas, ¿no es cierto? Es decir, se define como bradiarritmia cualquier frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Clínicamente, el ACLS, por ejemplo, que es o la American Heart, lo define como de importancia clínica por debajo de 50 o menos, ¿no? Entre 50 y 60, usualmente los pacientes no van a dar síntomas, no obstante que ya se define como una bradicardia por debajo de 60, ¿no es cierto? Entonces, una bradiarritmia se define la presencia de una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, ya sea por alteraciones que hay en la generación del impulso a nivel del nodo sinoauricular o la conducción del estímulo eléctrico a través de las vías normales de conducción eléctrica que tiene el corazón, ¿no es cierto? Con lo que este paciente tiene un ritmo de bradicardia, ¿no es cierto? Y tiene su onda P, entonces una bradicardia sinusal. Muy bien, entonces, como habíamos dicho, las bradicardias pueden ser por disfunción del nodo sinoauricular, es decir, donde el marcapaso fisiológico, donde se debe digamos, de iniciar el impulso,
cardíaco normal, ¿no? Ya sea por una bradicardia sinusal, por una pausa o arresto sinusal, un bloqueo de salida nuevo sino auricular, un síndrome de taquibradi, que usualmente son manifestaciones de un proceso degenerativo del sistema de conducción, ¿no? Y lo que vemos más frecuentemente en la práctica clínica son anomalías con la conducción auriculoventricular, los famosos bloqueos aurículo-ventriculares, es decir, el paso del impulso eléctrico del aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Entonces tenemos el bloqueo de primer grado, los bloqueos de segundo grado, tipo 1, y bloqueo de segundo grado tipo 2, ¿no? Bloqueo completo, auriculoventricular completo o de tercer grado, o también llamado disociación aurículo-ventricular. El bloqueo de primer grado, de segundo grado, tipo 1, también llamado bloqueo de Wenckebach, son bloqueos relativamente benignos, ¿no? Que no tienen mayor significancia clínica, así, digamos que no tiene mayor descompensación, no es de alto riesgo, ¿no? En cambio, los bloqueos ya de segundo grado tipo 2 o MOVIS, segundo grado MOVIS tipo 2, ya es un bloqueo de alto riesgo, ¿no? Al igual que el bloqueo auriculoventricular completo tercer grado o disociación auriculoventricular, estos bloqueos son de mayor riesgo y muy probablemente estos pacientes van a requerir la colocación de un marcapaso, ¿no? Muy bien, entonces tenemos en la bradicardia sinusal, ¿no? Como hemos definido, el paciente tiene el complejo, uno está siempre precedido de una onda P, la distancia entre la P y la E, acá y la R es menos de 0, siempre es menos de 0,20 milisegundos, 0,20 segundos o 200 milisegundos. Siempre está, como le digo, toda onda P le sigue un QRS que tiene que es un QRS, normalmente el QRS es angosto, no es ancho, ¿ya? ¿Qué significa angosto o ancho? Es menor de 0,12 milisegundos, o sea, menor de 3 cuadraditos pequeñitos, ¿no? Cada cuadradito pequeñito, entre estos cuadrados medianos hay cuadraditos pequeñitos que miden 0,04, o sea, 40 milisegundos. Entonces, menos de 120 milisegundos define a un QRS como delgado. Cuando es más de 3 cuadraditos de grosor, ya se llama QRS ancho, ¿no es cierto? Entonces, una bradicardia sinusal, como podemos ver acá. ¿No? Y esto lo vamos a ver así en el monitor, ¿no es cierto? Una frecuencia cardíaca por debajo de 60, pero que va a tener su onda P, el QRS va a ser angosto, y después de la onda, el QRS va a ser una onda T, y va a haber regularidad entre las distancias entre el R y R, como ven acá son regulares, R y R son regulares, ¿no? Muy bien. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de primer grado, como saben, es importante porque ya no, el PR no es normal, el PR está más prolongado, y decir prolongado significa que el paciente está con un PR mayor de 0,20 segundos o 200 milisegundos, ¿no? Como les había dicho, este es el PR, entonces cada cuadradito tiene 0,4, cada cuadrado grande tiene 40 milisegundos por 5 son 200 milisegundos. Es mucho más que eso, ¿no es cierto? Entonces, a lo lejos, esto es un bloqueo de primer grado, ¿no? Pero siempre en un bloqueo de primer grado, siempre a la onda P le va a tener que seguir un QRS. ¿Ya? O sea, solamente hay un alargamiento nada más del PR, ¿no? Entonces, recuerden esto. Un cuadrado grande, su distancia desde un cuadrado grande es 200 milisegundos. Cuando ustedes al ojo por ciento nomás lo pueden ver, ya es mayor de un cuadrado grande, y ya eso es un bloqueo de primer grado. Muy bien. Y recordar siempre que los PRs entre PR son constantes, ¿no? O sea, este PR mayor de 0,20 o mayor de 200 milisegundos, pero este PR con este PR con este PR siempre son constantes. Esa es la característica de un bloqueo de primer grado. Muy bien. Acá, por ejemplo, podemos ver un bloqueo de primer grado, que lo podemos reconocer, que nos llama la atención, por ejemplo, a diferencia de ustedes ven acá una frecuencia baja, pero sin embargo, ven el PR
el P y el R es cortito, ¿no es cierto? O sea, está dentro de sus rangos normales. En cambio acá, ustedes pueden ver que este PR está más alargado, ¿no? Entonces, inclusive rápidamente, si ya con la práctica ustedes pueden reconocer, mirar, dice, este paciente, a ver, ¿no? Está regular, los CRR son regulares, el PR están alargados y son iguales en todos, no es que se va alargando o súbitamente desaparece. Entonces, siempre ese PR mayor de 0,20 obviamente, o 200 milisegundos, pero es constante. Perfecto, bloqueo de primer grado. Muy bien. Se puede deber al uso de fármacos, también como signo de isquemia. Hay muchas causas del bloqueo de primer grado. Muy bien, luego tenemos el bloqueo de segundo grado, Móviles tipo 1, también llamado bloqueo de Wenckebach, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta acá que el PR, vean acá por favor, alumno Arauz, ¿alguna dificultad para visualizar las imágenes y para escuchar lo que se está explicando? No, doctor, todo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en la conducción entre la aurícula y el ventrículo? ¿No? ¿Qué pasa con este espacio PR en un paciente que tiene bloqueo de segundo grado? Ustedes ven acá, la distancia del PR acá se va alargando, ¿no? Se va alargando en forma consecutiva y en un momento dado deja de conducir. Acá nuevamente ven, tiene acá, casi normal, se alarga acá, se alarga un poco más acá y de repente deja de conducir, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, el PR se va prolongando paulatinamente hasta desaparecer. Y obviamente, si ocurre eso, este RR se va a ir alargando, ¿no? El RR se va a ir alargando. Este es un poquito más largo y este va a ser más largo. Este R con R, acá por ejemplo acá, ¿no? Acá está este R con R, el siguiente es un poco más largo y el siguiente mucho más largo porque obviamente desaparece la onda R hasta, desaparece la conducción, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esto es ciertamente predecible, ¿no? Uno sabemos conforme se alarga, desaparece. Se alarga, desaparece. Y así se va repitiendo en forma continua, ¿no es cierto? Este tipo de bloqueo, también llamado bloqueo de Wenckebach o fenómeno de Wenckebach, Móviles tipo 1, bloqueo de segundo grado, ¿no? Podemos también verlo acá en este electrocardiograma, ¿no? Un poquito, luego acá se alarga y acá deja de conducir. Acá, nuevamente, tiene una determinada longitud, se va alargando acá se va alargando progresivamente, y acá ya deja de conducir, y nuevamente hay otra despolarización auricular, se forma otro ciclo, ¿no es cierto? Prácticamente acá se pierde un ciclo, ¿no es cierto? Muy bien, se pierde la conducción, ¿no? Luego tenemos el bloqueo AB de segundo grado, como lo podemos ver acá en la imagen del monitor cardíaco, ¿no? Ustedes pueden ver acá cómo es que tiene acá, por ejemplo, acá. A ver cómo podemos ver acá. Acá está. Rápido. Se alarga. Acá está normal, acá más larguito y acá se pierde, ¿no es cierto? Se alarga más. Entonces, acá, por ejemplo, acá y acá, ¿no? Progresivamente se va alargando hasta que deja de conducir. Pero es ciertamente predecible. O sea, ¿sabes en qué momento, después de haberse alargado en 2 o 3 ciclos, que tú puedes ver acá, se va alargando, deja de conducir, ¿no es cierto? Muy bien. Luego llegamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero ya Móviles tipo 2. Ya, sí ya son cosa más seria, ¿no? Esto sí que eventualmente puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Puede llegar a avanzar a un bloqueo completo. El PR, entonces vemos acá, el PR es constante, ¿no? El PR de acá, este PR igual, este PR es constante, pero llega un momento, PR, onda T, P, y ya no conduce, hasta que aparece nuevamente P, R, T, nuevamente acá, y después ya no conduce. O sea, en otras palabras, el PR no se alarga como en el primer caso del fenómeno de Wenckebach, o el bloqueo de Wenckebach, ¿no? O el Móviles tipo 1, segundo grado Móviles tipo 1. Es constante hasta que desaparece y ya la onda P no conduce, como es en este caso, ¿no? Constante, y acá
no conduce. Y se crea nuevamente otro siglo. Otro P, QRS, onda T, P, y hasta que llega así, acá, ya no conduce. Muy bien. O sea, en otras palabras, hay un bloqueo intermitente pues de la onda P y no es predecible en qué momento va a ocurrir el hecho de que no conduzca de no conduzca el impulso eléctrico, ¿no? Pues acá lo podemos ver, como ustedes ven acá, el PR, este PR es normal, pero deja de conducir. O sea, no hay un alargamiento. PR normal, y boom, deja de conducir acá, ¿no? Estos se llaman bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Tiene alto riesgo de convertirse en un bloqueo completo. Entonces, por lo tanto, si tiene alto riesgo de convertirse en un bloqueo completo, ¿no? Acá tenemos igual, es por ejemplo un electrocardiograma, ¿no? Lo mejor para ver en un electro de ritmo, siempre pidan un dedo largo. Acá está el dedo largo. Por eso acá tiene sus 12 derivadas, pero de abajo su dedo largo para ver bien el ritmo y evaluar algunas arritmias que son a veces no siempre son fáciles rápidamente de reconocer. Onda P, P, y, ya no y acá la P no conduce, porque después de la onda T, P, viene el QRS, no conduce. Y así está, igual acá se pierde, acá no conduce, ¿no? Entonces, esto es un MOVIS tipo 2, ¿ya? ¿Y cuál es el manejo? Estos pacientes usualmente terminan en un marcapaso ya definitivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la emergencia cuando tenemos un paciente de esta naturaleza con descompensación hemodinámica, con hipotensión, alteración de sensorio? Ahí lo que tenemos que hacer es colocarle un marcapaso transvenoso, pero transitorio. Hemos tenido la oportunidad de colocar varias veces un marcapaso transitorio, no transvenoso, se enclava eso en el ventrículo y estimula al paciente hasta que puedan ya conseguir el marcapaso definitivo. Hay que comprarlo, tiene que estar el colega hemodinamista. Entonces, a veces muchos pacientes pueden demorar hasta un día o dos, inclusive estando con este marcapaso transvenoso, o cuando se tiene a la mano, muchas veces sirve como un pasaje hasta que le puedan colocar su marcapaso definitivo, y esto puede ser unas pocas horas, ¿no? Puede estar el paciente 8, 10 horas hasta que ya logran colocarle. A veces viene a medianoche en la tarde, le colocamos el catéter, marcapaso transvenoso temporal, y al otro día, en el transcurso de la mañana, en horario de oficina, ya en el laboratorio de hemodinámica le están colocando ya su marcapaso ya definitivo, ¿no? Luego, por último, tenemos en bloqueos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. El bloqueo de tercer grado, también llamado disociación auriculoventricular, que no es, obviamente pues es una disociación entre el trabajo auricular y el ventrículo. No hay una labor, digamos, consecutiva, ¿no? Entonces tiene una característica que los PPs son constantes, o sea, el P con la P acá, este P con esta P, y acá con esta P, todos los P son constantes. ¿Por qué? Porque justamente hay una disociación entre un trabajo de uno y otro. O sea, la P sigue por su lado, en forma ordenadita, ¿no? Constante. Y los RR, el RR sigue por su lado. Como ven acá, el paciente tiene espacio RR, ¿por qué? Porque no todas las, no todos los QRS están precedidos por una onda P, ¿no? En forma, digamos, ordenada, apropiada. Entonces, ustedes ven acá, la onda P está acá, está acá, está acá. ¿Por qué? Porque sigue su propio ritmo, está acá. Y el RR también, estos espacios entre este R y este R y este R, también está ordenado. ¿Por qué? Porque también sigue su ritmo, pero no debe ser así. Normalmente hay una, digamos, coordinación entre las ondas P y el QRS, ¿no? Los RR. Entonces, cuando hay esta disociación auriculoventricular, bloqueo completo, ¿no? Bloqueo AB completo también se llama, o de tercer grado, el paciente está con un gran riesgo de entrar en una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Muchos pacientes inicialmente pueden cursar con hipertensión, presión alta para compensar esta frecuencia cardíaca tan baja, pero también pueden cruzar con un cuadro de deterioro hemodinámico, estar hipotensos, con mala perfusión, de tal modo de que cuando el paciente está en esa situación de un estado de shock circulatorio, un deterioro hemodinámico, debido a una frecuencia cardíaca baja, debido al bloqueo auriculoventricular, entonces ya a los pacientes se requiere ahí que se coloque un marcapaso, como vemos acá, por ejemplo, ¿no?
Cada quien por su lado, está la PP, PPP, el RR están por su lado también, ¿no es cierto? Muy bien, entonces se requiere que estos pacientes se les coloque su marcapaso, ya sea inicialmente en la sala de emergencia, no lo colocamos nosotros, eso lo coloca el cardiólogo hemodinamista, se le coloque su catéter, su marcapaso transvenoso. Esto es casi como aislar un acceso venoso central, y se va colocando la punta de este catéter, como ven aquí este globito, tiene que llegar hasta, bueno, se desinfla, ¿no? Y se va avanzando, y pues ya, una vez que se ha pasado los vasos sanguíneos y llega al corazón, se infla el globito, se infla, se ancla esto en el ventrículo, ¿no es cierto? Para que pueda estimular, y acá esta es una fuente de poder donde se regula qué tipo de estimulación se le va a dar, ¿no? A demanda, a fijo, qué frecuencia cardíaca, qué cantidad de descarga le va a dar por vez para estimular el corazón, etcétera. Y va censando, ¿no? Acá tiene su pequeño monitor también, este marcapaso. Hasta que puedan ya estar disponible la sala de hemodinamia, el médico, el cardiólogo hemodinamista o electrofisiólogo para que coloque ese marcapaso ya definitivo, ¿no? Muy bien, entonces, cuando tiene un paciente con bradicardia, hay una serie de, digamos, de algoritmos. En este caso es, por ejemplo, un algoritmo que maneja la Sociedad Europea de Cardiología, donde te dice lo primero, siempre evalúa utilizando el abordaje A, B, C, D, lo que hemos aprendido, ¿no? Si el paciente tiene bradicardia, puede tener pues 35, pero tiene está bien, está despierto, también ventila bien, buena circulación, está compensado, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, o sea, tan importante como la arritmia, es importante cuál es el efecto hemodinámico que produce esa bradiarritmia en este caso, cómo lo tolera ese paciente, ¿no es cierto? Y te pide que evalúes la posibilidad de, si no, identifique y trate causas reversibles, ¿no? Tal vez está hipocalémico, hipercalémico, ¿no? Trastornos electrolíticos. Entonces te dice, evalúa, ¿qué tiene el paciente? ¿Está en shock? ¿Tiene síncope? ¿Está sincopando? El paciente tiene, por esa bradicardia, hace un síndrome de bajo gasto, está haciendo insuficiencia cardíaca, está presentando isquemia miocárdica aguda. Si es así, ni hablar, ¿no? Dice, o sea, ¿qué medidas temporales podrían ayudar, no? Isoproterenol, la adrenalina en infusión, ¿no? O poner un marcapaso transcutáneo, que eso es otra cosa más que unas paletas que se adheribles que se adhieren al pecho y van intentando estimular al corazón a través de descargas eléctricas. O la otra es, dice, prepare y busque ayuda para un marcapaso transvenoso, ¿no? Que es lo que nosotros en varias ocasiones hemos colocado, conjuntamente con los colegas cardiólogos, no necesariamente hemodinamistas, se coloca, este es un procedimiento que se hace en la unidad de shock trauma, en la sala de emergencia, ¿no? ¿Qué drogas se pueden usar? Acá te dice alternativa, aminofilina, dopamina, etcétera, ¿no? Si el paciente dice, tiene, dice, riesgo de una sistolia, el bloqueo de MOBIS tipo 2, bloqueo AB completo con QRS ancho, tiene pausas ventriculares de más de 3 segundos, igual también, ¿no? Medidas farmacológicas. Si no tiene nada de esto, o sea, el paciente tiene un bloqueo, puede ser, por ejemplo, de primer grado o de segundo grado tipo 1, ¿no? Y no está haciendo ningún tipo de síntomas mayores, entonces hay que observarlo, ¿no? Claro, igual vas a interconsultar al cardiólogo, ya tienen que hacer algunos estudios adicionales, pero no requiere una intervención de urgencia, ¿no? Igual también acá es de la Sociedad Americana del Corazón, ¿no? En el curso es el ACLS, ¿no? Soporte cardíaco avanzado de vida, ¿no? Pues cómo actuar con un paciente que tiene con bradicardia, ellos lo definen a partir de 50, dicen, ¿no? Típicamente menos de 50, no sé si es una bradiarritmia, menos de 50, ¿no? Igual mantenga la vía aérea, ¿no? De su oxígeno hipoxémico, déle su oxigenito, monitorice al paciente, si está disponible puede tomar un electrocardiograma, pero eso no debe la terapia. Y siempre se preguntan, ¿el paciente es tipo tenso? ¿Tiene alteración del estado mental? ¿Alteración aguda del estado mental? ¿Tiene signos de mala perfusión? O sea, tiene signos de hipoperfusión, signos de shock. Está con un cuadro de isquemia miocárdica, ¿no? Aguda. Está en falla cardíaca aguda. Pues si no tiene nada de esto, perfecto, obsérvelo, bueno, monitorícelo y observe, ¿no es cierto? Pero si tiene esto, sí tienes que actuar, tienes que empezar por una droga por atropina o colocar un marcapaso transcutáneo, que tenemos también en nuestros monitores en la sala de emergencia, o empezar una infusión de epamina, dopamina, ¿no? Con el fin de que podría ayudar un poquito a mejorar tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca, ¿no?
De lo contrario, dice considerar, perdón, acá dice considere la consulta con experto para una colocación de un marcapaso transvenoso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, no? En la sala de emergencia. Muy bien. Luego pasamos a lo que es las taquiarritmias. En las taquiarritmias tenemos acá, como sabemos, toda frecuencia cardíaca mayor de 100, ¿no? Frecuencia cardíaca mayor de 100. En este caso tenemos este tipo de taquiarritmia, ¿no? Que es de complejo estrecho, ¿no? Que es bastante regular y que probablemente se trate de una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Y eso vamos a ver por qué. Entonces, cuando estamos frente a una taquiarritmia, tenemos que evaluar pues el electrocardiograma, ¿no es cierto? Y podemos tener una taquiarritmia, en este caso de complejos anchos, ¿no? Parece una taquicardia ventricular, o una taquiarritmia de complejos angostos, ¿no? Delgaditos. Ya saben, menos de 3 cuadraditos, o sea, menos de 120 milisegundos, del QRS, su ancho, significa delgado, estrecho. Pero si es más de 120 milisegundos, el ancho, el QRS, a eso significa que es se llama complejo ancho, ¿no es cierto? Entonces tenemos taquicardias de complejo ancho, ¿no? Taquicardias de complejo estrecho o angosto, ¿no es cierto? Muy bien. En el monitor, cuando enfrentemos al monitor, vamos a ver diferentes formas de presentación, pues, de las arritmias, ¿no? Y la idea de este curso es, pues, que puedan, en cierto modo, no ser ajenos a ustedes estas imágenes, ¿no? O sea, yo estoy viendo una taquicardia de complejo ancho, regular, parece ser una taquicardia ventricular monomórfica. Esto podría significar que un paciente esté vivo o esté muerto, hemodinámicamente o inestable. Hay pacientes que tienen una taquiarritmia así y tienen su presión 120/80, o están hemodinámicamente inestables, o no tienen pulso también, y tienen la misma taquicardia. Por eso que la taquicardia, recuerden ustedes, se llama taquicardia ventricular sin pulso, ese ritmo de paro. Porque hay taquicardias ventriculares con pulso. Y las que tienen pulso pueden ser hemodinámicamente inestables o estables también. Claro, esa estabilidad no va a durar mucho tiempo, ¿no? Pero por lo menos en el momento que tú evalúas al paciente. Muy bien. O podemos ver, por ejemplo, de esta característica, ¿no? De complejo estrecho, ¿no? O que son regulares. O podemos ver así también de complejo estrecho, pero que son irregulares, como ustedes ven el RR, que es diferente, ¿no? Son bastante irregulares, por eso que va, cuando sensa, el software que tiene el monitor lo sensa entre R y R medio, como lo ve diferente, a cada rato para cambiando, en cambio es más estable, vean. Cuando es regular, esto es más estable. 193, todo es 193. Puede cambiar, pero en forma lenta. En cambio acá, cambia cada rato, lo bloquea la máquina, ¿no es cierto? Igual también acá tenemos una taquicardia de complejo estrecho, ¿no? O complejo angosto. Y esta taquicardia es una taquicardia normal, probablemente el paciente tenga dolor, fiebre, esté asustado, ¿no? ¿Por qué? Porque está en una frecuencia 120, tiene su onda P, QRS, la onda T, QRS, o sea, un ritmo, digamos, normal. Y que debe ser una de las taquicardias más frecuentes que vemos en la práctica médica, la taquicardia sinusal, por fiebre, dolor, ansiedad, etcétera, ¿no? Por hipotensión, deshidratación también, ¿no? Y sí es una taquiarritmia un poco más compleja, ¿no? Como ustedes ven, irregular. Muy bien. Entonces, hay varias formas de clasificar una arritmia, ¿no? Como Braille, taquiarritmias, si los complejos son estrechos o anchos, son regulares o irregulares, si la onda P es normal o es anormal, no tiene onda P, etcétera, ¿no? Otra forma más, digamos, así, tratando de ser un poco más esquemáticas, ¿no? Para poder definir las arritmias. Y eso, otra también acá, como ventriculares o supraventriculares. En líneas generales, las arritmias supraventriculares son aquellas que son de complejo estrecho, complejo delgado. Es decir, se producen del nodo aurículo ventricular hacia arriba, ¿no? Y las que del nodo aurículo ventricular hacia abajo son las ventriculares, son de complejos anchos, ¿no? Entonces es importante que ustedes nuevamente recuerden que ustedes van a tratar no solamente, se trata al paciente, no solo a la arritmia, ¿ya? A la arritmia hay que evaluarla, valorarla, pero también al paciente. Es decir, qué efecto hemodinámico, sobre todo, produce la arritmia en el paciente. Muy bien, entonces un abordaje, el que queremos acá desarrollar en el curso es un abordaje más práctico, ¿no? Y lo primero que uno tiene que preguntarse cuando aborda una arritmia, es si el paciente tiene síntomas o no. Eso es fundamental, y ahí arranca todo. Luego de eso, si es que tuviera síntomas, ¿cómo está su ABCD, no? La vía aérea, su capacidad ventilatoria, la circulatoria, la parte neurológica con el D, que evaluamos, ¿no?
Ya sabemos que es una taquiarritmia, estaba más ubicada en la parte C y probablemente la taquiarritmia sea esta área que va, la letra C, la que vaya a descompensar esta taquiarritmia inestable, ¿no? Segundo, definir el paciente esté estable o inestable. Y eso, para eso hay criterios, no porque lo veo así, lo veo así, no. ¿Qué criterios tiene para decir este es una arritmia estable, este es una arritmia inestable? Y en base a eso es el tratamiento que vamos a dar. ¿La taquiarritmia es de complejo QRS ancho o es angosto? ¿Esta taquiarritmia que estoy viendo es regular o es irregular? Y eso no es difícil digamos, de aprender eso, ¿no? Uno puede rápidamente darse cuenta si es que es regular o no, si es que este complejo ancho o complejo angosto. Luego veremos rápidamente lo que es una cardioversión sincronizada y cuál es la causa, y ver también que otra cosa importante, luego porque podemos tratar una taquiarritmia en forma eficaz sin tener siquiera digamos, un conocimiento completo de qué tipo de taquiarritmia hemos tratado. Eso es una cosa a la vez maravillosa, ¿no? Si usted puede salvar la vida de alguien, no tener un diagnóstico exacto de la taquiarritmia, pero saber que es inestable y usted lo cardiovierte y trata la arritmia, pero después ver cuál fue la causa de esa taquiarritmia, ¿no? Porque debajo de ella puede haber un condicionante, que fue el paciente con un infarto, el paciente tiene una alteración electrolítica, el paciente tiene una canalopatía, o sea, tiene alguna alteración congénita, ¿no? Tiene algún tipo de problemas como, por ejemplo, una alteración, digamos, cardíaca primaria, ¿no? O sea, como por ejemplo una cardiomiopatía hipertrófica, tiene un síndrome de Brugada, un síndrome congénito de cutelargo, etcétera. Alguna cosa que puede haber inducido a una taquiarritmia, sobre todo esas taquiarritmias que producen muertes súbitas, ¿no es cierto? Y eso hay que tratarlas. Muy bien. Entonces, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Son diferentes escenarios en los cuales el paciente se puede encontrar con una taquiarritmia, ¿no? Puede estar desde asintomático, la cosa no es con él, ¿no? Fue a controlarse para, no sé, le hicieron hacer una radiografía de tórax, el médico por ahí lo examinó y se dio cuenta que tenía 180, y el paciente estar con él no es la cosa, ¿no es cierto? O el paciente puede estar con inestabilidad, puede estar mareada, o solo quejarse de palpitaciones, ¿no? Y muchas veces con las palpitaciones, si bien sientes un síntoma, pero no necesariamente de gravedad, ¿no? Pero si un paciente que colapse súbitamente, se sincope, o un paciente que esté con un dolor torácico asociado a esa taquiarritmia, o que esté con dificultad respiratoria, ¿no? O que esté con inestabilidad para caminar, ¿no? Entonces, eso ya definitivamente el paciente puede tener diversos grados de riesgo los síntomas que este paciente trae, ¿cierto? Entonces ya saben que síntomas asintomático, con inestabilidad para caminar, sentir palpitaciones, dolor torácico, sincoparse el paciente o por tener dificultad respiratoria, ¿no? Muy bien, entonces, una cosa importante, más o menos práctica, es de que muchas veces la taquiarritmia, ¿no? Definida como que una frecuencia mayor de 100, muchas veces puede ser la causa primaria de la descompensación hemodinámica o solo consecuencia o parte del cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy deshidratado, puede tener taquicardia, ¿no? Como compensación a la depresión de volumen que yo tengo. Si yo estoy con fiebre o si tengo una hemorragia digestiva, pierdo un vómito, no sé, 1,5 litros de sangre, entonces eso obviamente va a producir en mi cuerpo que tenga una respuesta taquicardizante para tratar de compensar la volemia que he perdido, ¿no? Usualmente se ve como que un paciente que tiene una taquiarritmia que está por debajo de 150, ¿no? Es poco probable que sea la causa de una descompensación hemodinámica que tenga el paciente. Taquicardia de 119, 120, como se ve acá, 110, 130, hasta 140, que definitivamente pueden dar síntomas, ¿no? Pero no es muy probable que sea la causa. Hasta 150, en cambio, taquicardia por encima de 150, sí podría ser ya esa la causa de la descompensación hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, recordar que hay causas reversibles, ¿no? Hipovolemia, hipoxia, ¿no? La acidosis, hipohipercalemia, hipoglisemia, hipotermia, ¿no? Las 5H, las 5T, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, segundo, preguntarnos, luego que hemos visto el paciente que tiene, si siente síntomas o no, es preguntarnos el paciente, ¿cómo está su ABCD, no? Su bien está permeable,
Si es que si no oxigena bien, pues darle un apoyo con oxígeno, ya ustedes saben, desde una cánula, una máscara, un ventre, una bolsa de reservorio, etcétera, ¿no? Cómo está su ventilación, su oxigenación, y sobre todo cómo está la circulación. Tiene buena perfusión distal, es decir, tiene frialdad de extremidades, el llenado capilar está de 0,2 segundos, ¿no? El paciente tiene buen nivel de sensorio. Si el paciente tiene buen nivel de sensorio, está bastante lúcido, es poco probable que el paciente esté en un shock, digamos, hemodinámico, ¿no? Normalmente cuando el paciente está con un shock hemodinámico no hay buena perfusión cerebral, entonces va a estar un poco con ansiedad, o puede estar hasta medio amodorrado, o puede estar con una franca alteración del nivel de conciencia, ¿no? Entonces valorar bien eso A, B, C, D, E, el impacto que hace en la circulación, cómo está su presión arterial, y si hay signos de hipoperfusión o no en este paciente. Eso nos va a permitir rápidamente determinar si el paciente está crítico o no está crítico. Y luego preguntándonos algunas cosas específicas, veremos si el paciente está estable o inestable, ¿no? Entonces, recordar que son pacientes de alto riesgo, no todos los pacientes van a tolerar una taquiarritmia de la misma manera. O sea, en otras palabras, la taquiarritmia va a ser impacto hemodinámico en el paciente según cuál sea su reserva, digamos, cardíaca, ¿no? Pacientes que tienen cardiopatía isquémica crónica, un paciente que está en un contexto de un síndrome coronario agudo, ¿no? Un infarto, ¿no? O que tienen falla cardíaca crónica, sobre todo aquellos que tienen una fracción de eyección ventricular baja, ¿no? O sea, menos del 40%, ¿no? Los portadores de una cardiopatía estructural. Estos pacientes son de mayor riesgo cuando desarrollan una taquicardia, sobre todo, ya sea de complejo ancho o angosto, ¿no? Muy bien. Entonces, el paciente, la otra pregunta es, ¿está estable o el paciente está inestable? Puede el paciente estar despierto, conversar contigo, pero no necesariamente significa que está hemodinámicamente estable, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, mire, por ejemplo, es importante, vamos a mirar acá, pongan su atención, por favor, acá en la imagen esta de monitor que tenemos acá, ¿no es cierto? Es importante que miremos al el monitor, pero tratemos al paciente. Yo tengo este paciente con esta taquiarritmia de complejo estrecho, que puede tener 135/83 de presión, o puede estar ahí en el límite, en el limbo, ¿no? 10/50, tiene 100/50. Este paciente se me puede chocar, uno dice, ¿no? Si no empezaba a chocarse ya, ¿no? Como que el paciente puede estar definitivamente con 64/36, definitivamente por donde lo veas, ¿no? El paciente está en shock, ¿no? Está en shock circulatorio, ¿no? Con presiones muy, muy bajas, ¿no es cierto? Entonces, de repente este paciente, estoy que le pido análisis, no actúo, estoy que dubito mucho, la hago larga, de repente esta taquiarritmia pasa a ser una taquiarritmia de complejos anchos, como ven acá. Esto es una taquicardia ventricular. Y este paciente, muy probablemente, luego de haber estado muy buen rato con esa taquiarritmia de complejo ancho, muy probablemente ya pueda estar con un deterioro hemodinámico, ¿no? Puede estar con 150, ¿no? O puede estar, digamos, el paciente rápidamente con el riesgo de entrar en un paro cardiorrespiratorio. Recuerden que este paciente estuvo previamente con 64/36 y de ahí pasó acá. Puede que tenga pulso y esté más chocado, o puede que no tenga pulso también, que se llama una taquicardia, que es un ritmo de paro, taquicardia ventricular sin pulso. Pero determinar que un paciente tiene taquicardia ventricular, yo lo puedo ver en el monitor, decía el paciente, yo veo el monitor, es una taquicardia ventricular. Yo digo que es con pulso o sin pulso cuando evalúa al paciente. Si el paciente no tiene pulso, pues tenemos un paro, y esto no se va a cardiovertir, sino se va a desfibrilar y va a entrar en un protocolo de paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Muy bien. Y el paciente de repente entra en esto, y acá sí no tiene, con toda certeza, no tiene pulso, no tiene presión arterial, no tiene pulso, porque esto es un ritmo de muerte, se llama un ritmo de fibrilación ventricular. El paciente está en fibrilación ventricular, el paciente no escucha, no responde, no se mueve, no tose, nada, está en paro, clínicamente muerto, ¿no? Y si tiene suerte va a tener una reanimación muy rápida y sobre todo bastante acertada, y el paciente podría recuperarse. Muy bien, entonces, ¿cuándo se dice que un paciente está inestable? Fundamentalmente lo que se juzga es la presencia de disfunción ventricular izquierda, ¿no? La presencia de mala perfusión. En primer lugar, dolor torácico persistente. O sea, pero es un dolor torácico opresivo, con síntomas de sudoración, náuseas, un dolor que está más de 20, 30 minutos ahí permanente y no cede con nada, ¿no? Y el paciente está taquicárdico.
O sea que en otras palabras, cuando la taquicardia desgatilla un dolor de pecho, dolor cardíaco persistente, eso se llama, es un paciente inestable porque puede infartar, si no está infartando, ¿no? Cuando el paciente tiene la taquiarritmia y tienes hipotensión y signos de shock, o sea, está hipotenso, ya puede estar pues 10-50, pero está sudoroso, su llenado capilar distal está lento, más de 4 segundos, el pulso está igual, el pulso está, ¿cómo se llama? Muy débil, ¿no? El paciente también es cefalopático. Entonces, el paciente está en edema agudo de pulmón, tiene una frecuencia cardíaca de 190, 220, el paciente está con edema agudo de pulmón, o sea, con una disfunción ventricular izquierda bastante, digamos, evidente, ¿no? Bastante grave, y hace un edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Entonces, o el paciente tiene un trastorno agudo de la conciencia, o sea, el paciente está encefalopático, no hay buena perfusión a nivel cerebral, y el paciente se pone así encefalopático, ¿no? Con trastorno agudo de conciencia. Estas 4, digamos, condiciones son las que definen si un paciente está inestable o no está inestable. ¿Ya? Muy bien, y cuando el paciente está inestable, la única medicina que se indica y que funciona ahí es la cardioversión eléctrica. O sea, en otras palabras, al paciente hay que cardiovertirlo, hay que darle una descarga eléctrica para controlar esa arritmia. Entonces, enfrentando al EKG o al monitor, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar la imagen del electrocardiograma y el monitor. Muy bien. Entonces, una pregunta que la hago yo y también yo la respondo a manera de, digamos, envalentonarlos, a manera de animarlos, ¿no? En esta destreza que dice, necesito conocer con exactitud el diagnóstico de una arritmia inestable para darle un tratamiento eficaz. O sea, yo tengo que saber qué tipo de arritmia sí o sí con exactitud para yo tratarla en forma adecuada, porque darle un tratamiento le puede dar cualquier tratamiento, la puede decir si es el adecuado. No, este es un tratamiento eficaz. No, la respuesta es no. Entonces, una maravilla, ¿no? O sea que, pero usted tiene que saber, tiene que tener algunos conocimientos básicos que estamos acá impartiendo en esta charla, ¿no? Muy bien, en esta clase. Entonces, ¿cómo clasificar las taquiarritmias? Las taquiarritmias las podemos clasificar en base al tamaño del complejo. Si es un QRS ancho, que significa que es más de 120 milisegundos, perdón, ¿no? O sea, más de 3 cuadraditos. Recuerden, cada cuadrito es de 40 milisegundos. O si es de complejo estrecho, es decir, si el complejo QRS estrecho, el QRS es menor de 0, es de 120 milisegundos. Y a la vez, vamos a aprovechar si es que esta taquiarritmia es regular o irregular. En base a eso, ya se tiene más o menos sistematizado qué tipo de arritmias podríamos estar enfrentando. Para dar un ejemplo, si un QRS ancho, ¿no? Una taquicardia con QRS ancho y el ritmo es regular, o sea, son ordenaditos, de lejos lo más probable es una taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? Una taquicardia ventricular monomórfica. Pero si el QRS es irregular, lo más probable es que sea una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? O sea, que tiene múltiples focos ectópicos que están dando esta arritmia, ¿no? O que sea una fibrilación auricular, pero con una conducción aberrante. Es decir, que el paciente tenga previamente en ese momento que el paciente se produzca un bloqueo de las ramas de conducción, un bloqueo de las ramas del haz de His. Entonces, cuando hay un bloqueo en las ramas de conducción del impulso eléctrico, el QRS se hace más ancho, pudiendo ser el foco, digamos, de la arritmia a nivel auricular, ¿ya? Porque obviamente, por principio, todo ritmo que viene del ventrículo son ritmos anchos, QRS ancho. Y todo ritmo que viene de la región auricular o supraventricular son de QRS angosto. Pero a veces cuando hay esta situación de un problema que se llama bloqueo de una de las ramas de conducción, que inicialmente habíamos visto, una de las ramas del haz de His, se puede producir lo que se llama una conducción con aberrancia, y eso hace que se ensanche en forma engañosa, de tal manera que nosotros podemos tener una taquicardia supraventricular, que debería ser
acá una taquicardia de supraventricular que debería ser de un QRS, perdón, puedo tener una fibrilación auricular que debería ser un ritmo de complejo estrecho o angosto, ¿no es cierto? Pero en forma desordenada, porque hay múltiples focos ectópicos que desgatillan el impulso eléctrico a nivel auricular, pero no me salen delgados, sino me salen anchos, pero igual son irregulares. Pero ¿por qué no se manifiestan anchos, ya sea en el electrocardiograma? ¿No? Porque, simple y sencillamente, porque hay una conducción con aberrancia, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Por el grosor, el complejo es QRS angosto, ¿no? Delgado, y el QRS es ancho, ¿no? Muy bien. Entonces, acá angosto o estrecho. Como podemos ver acá, y QRS anchos como esto, por ejemplo, una taquicardia ventricular, una taquicardia de tipo supraventricular. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se dice que una taquiarritmia es de complejo angosto? Cuando es el QRS menos de 0,12 segundos o 120 milisegundos. Cuando se dice que es ancho cuando el QRS es mayor de 0,12 segundos. Y eso en el papel del electrocardiograma, ¿cómo lo veo? 3 cuadraditos pequeñitos. Del cuadrado mediano, recuerden, las dimensiones del cuadrado mediano son 0,20, o sea, 200 milisegundos. Y como tiene 5 cuadraditos, el cuadrado mediano dentro de ancho, entonces tiene 0,40 cada cuadradito. Entonces, si es más de 3, de los cuadritos pequeños, más de 3, es decir, es más de 120 milisegundos, entonces QRS ancho. Si es de menos de esto, es de QRS angosto o delgado, ¿no? Muy bien, entonces, también podemos utilizar rápidamente ver si es algo regular. ¿Y qué significa regular? Que los espacios entre R y R sean iguales. Por ejemplo, acá no es regular, ¿no? R y R, ¿no? Mira, acá está diferente. Los espacios R y R son irregulares. En cambio, acá todos son igualitos, igualitos. R con R, R con R, con R, todos los R son regulares. Y eso también son características, digamos, electrocardiográficas de determinadas arritmias. Y con esas dos características podemos encasillar nuestras posibilidades, ¿no? Rápidamente, determinar con qué tipo de taquiarritmia nos estamos enfrentando, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya saben, ¿no? Cuando se dice que es regular, el R y R son regulares, ¿no? O sea, la distancia entre QRS son regulares. Ahí se dice que si es que son regulares, será pues una taquiarritmia, ¿no? QRS regulares. Y si son irregulares, ya es taquiarritmia de complejos QRS irregulares, ¿no es cierto? Muy bien. ¿La taquiarritmia es de complejo angosto? Muy bien, si es de complejo angosto, ¿qué vamos a tener? ¿Qué posibilidades? Que sean regular, ¿no? O que sea el RR, que sean regulares, ordenaditos, o que sean todos desordenados o irregulares. Si es así, ya se van ampliando, se van encasillando ciertas posibilidades diagnósticas. QRS en estrecho o angosto, menos de 120 milisegundos. De forma regular, la más frecuente en el mundo, la taquicardia sinusal, que como sabemos, es secundario a algún problema. Dolor, ansiedad, deshidratación, fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? El flúter auricular también son regulares. La taquicardia auricular también. La taquicardia auricular están desgatillados por focos a nivel auricular, son focos ectópicos fuera del nodo auricular, pero ubicados en la aurícula, o sea, son delgados, complejos estrechos, pero si se da en forma ordenada, porque es un foco, o sea, es monomórfico, se da en forma una taquiarritmia regular, ¿no? La taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia de la unión, pero en cambio si ese QR es estrecho, de lejos, la causa más frecuente de taquicardia complejo estrecho, pero irregular, de lejos la más frecuente es la famosa fibrilación auricular. Esa es la taquiarritmia más frecuente con complejos estrechos o delgados, pero de presentación irregular. También acá puede ser el flúter, pero cuando tiene un bloqueo AB variable, ¿no? Y la taquicardia auricular multifocal. ¿Qué significa eso? Que en la aurícula hay varios focos ectópicos, o sea, multifocos, varios focos que inician digamos, la conducción eléctrica en el corazón, de tal modo de que
se ven, digamos, una de las características que tiene es que las ondas P son diferentes. Dentro de una misma derivada, las P son diferentes, obviamente porque son diferentes focos dentro de la misma aurícula, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La más frecuente, como les dije, la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular, que son regulares, son de QRS angosto, pero regulares. Y también puede haber el flúter, pero con conducción fija, ¿no? Acá, por ejemplo, es una conducción, a ver, tiene 3-1, 3-1, 3-1, ¿no? Esta conducción. Entonces, ustedes ven acá como diente de serrucho, ese flúter, pero es regular. O sea, otros flúteres que son de conducción variable ustedes ven 3 ondas Fs, luego ven 2 ondas Fs, luego ven una sola onda F, 2, 3, así va en forma irregular, es variable la conducción. Entonces, no, en este caso es un flúter auricular de conducción fija, o una taquicardia paroxística supraventricular, donde se ve acá que no hay onda P, o la taquicardia sinusal, ¿no? Que es complejos delgados, hay una onda P que precede siempre el QRS, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá ustedes ven rápidamente, ¿no? Una taquiarritmia de complejos angostos. La más frecuente que van a ver. Si es que es regular, esto va a ser, esta es una taquicardia sinusal. ¿Está un poquito taquicárdico? Sí, pues no puede ser que tenga dolor, fiebre, está asustado porque nunca ha estado en una unidad de shock trauma, pues viendo ahí el foco, ahí viendo al techo ahí, semejante fluorescente, y escuchando el bip, 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 y que como locos unos gritan, entran pacientes adoloridos a la sala de shock trauma. Por eso el paciente se pone tenso, pues, entonces, o puede ser que tenga dolor, tenga fiebre. O esta otra taquicardia donde vemos que el paciente no tiene como acá una onda P, el QRS acá no tiene una onda P, entonces el paciente tiene una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Una taquicardia supraventricular, ¿no? Muy bien. Pero también puede ser de complejo angosto, pero son irregulares en su presentación. ¿Y cuáles son esas? De lejos, la más frecuente, pregunta examen, ¿cuál es la taquicardia de complejo estrecho y de presentación irregular más frecuente en la práctica clínica? La fibrilación auricular, y que es de alta prevalencia también, ¿no? Como ustedes ven acá, este paciente tiene una FA, una fibrilación auricular con conducción ventricular, con respuesta ventricular controlada, o sea, tiene 97, 84, ¿sí? Pero menos de 100 en líneas generales, ¿no? Pasa un poquito acá, pero casi menos de 100. Pero esta misma taquiarritmia se puede descontrolar, y acá está con una frecuencia cardíaca más elevada, llega hasta 154, 145, 139, está así. ¿Por qué es irregular? Porque la máquina calcula sensando entre R y R, pero como los RR son irregulares y cambiantes, ustedes pueden ver esta característica. Cuando ustedes vean esto rápidamente en el monitor se van a dar cuenta que el ritmo es irregular, porque cuando el ritmo, siendo aún más rápido, pero si es regular, miren acá, si el ritmo es regular, no cambia mucho. 193, ahí está, fijo está, 193. Si está en 119, no cambia, 120 tal vez, ¿no? Pero en cambio cuando es irregular cambia pues abismalmente, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque lo bloquea pues a la máquina, ¿no? La máquina no puede censar entre RR y está muy cambiante. Entonces, esta es una taquiarritmia de complejo angosto, pero de presentación irregular, más frecuente, una fibrilación auricular, ¿no? Muy bien. Y si la taquiarritmia es de complejo ancho, o sea, si yo tengo que mi taquiarritmia tiene un complejo que el QRS es más de 120, mide más de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadraditos, esos pequeñitos, entonces estoy enfrentándome frente a una taquiarritmia de complejo ancho, en la cual a la vez puede presentarse de forma regular, tener un patrón regular, y la más clásica del ECOS es una taquicardia ventricular monomórfica. También puede ser una taquicardia supraventricular, o sea, que no nace, que es ancho, pero no nace nace de la aurícula, supraventricular, nace en la aurícula, pero se ve ancho, ¿por qué? Porque tiene una conducción aberrante, porque acá, esto está en inglés, dice, acá tiene una, left branch block, o sea, tiene un bloqueo de rama izquierda. Ya saben, cuando hay un bloqueo en una de los haces de conducción eléctrica, cuando hay un bloqueo a ese nivel, eso se llama con conducción aberrante. Y cuando hay conducción aberrante, hay ensanchamiento del complejo QRS, ¿no es cierto? Entonces acá también, por ejemplo, dice, ¿cuáles son irregulares? De lejos, una taquicardia polimórfica, ¿no? O sea, en el taquicardia ventricular significa que
que el foco ectópico que está dando inicio a esa taquicardia nace del ventrículo, pero son varios, polimórfica, o sea, tiene varias formas porque son varios focos, y eso en algún momento dado puede degenerar a una fibrilación ventricular, ¿no? que es un ritmo de paro. Pero también puede ser una taquicardia, una fibrilación auricular, que sabemos nace la aurícula, debería ser delgada, o una taquicardia supraventricular que nace la aurícula también, ¿no? O por encima del ventrículo, ¿no? Y que debería ser delgada, pero que como tiene asociado a un bloqueo de una de sus ramas o una alteración de los circuitos de conducción, se transmiten con aberrancia y eso produce un ensanchamiento. ¿Por qué? Porque hay un retardo en la conducción eléctrica y cuando se registra en el monitor o en el papel, se van a ver con imagen de bloqueo, ¿no es cierto? O sea, con conducción aberrante. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos acá, por ejemplo, taquicardias de taquiarritmias complejo QRS ancho, pero son regulares estas de acá. ¿Cuáles son? La taquicardia ventricular monomórfica. Acá hay una TPCB, o sea, hay una taquicardia paroxística supraventricular, pero tiene conducción aberrante. Hay algunos algoritmos para poder diferenciar cuando un complejo ancho es supraventricular, pero con conducción aberrante, y cuando no es supraventricular, sino efectivamente es una ventricular, pero son un poquito más laboriosos, un poquito más complejos. No lo vamos a tomar acá en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver nosotros en un monitor, ¿no es cierto? Ustedes se van a enfrentar al monitor y van a ver así. Esta taquicardia complejo ancho. Ni hablar, 154. Este acá es una taquicardia ventricular, ¿no? Monomórfica. Acá también van a ver una taquicardia ventricular monomórfica. Acá también, ¿no? Varían en sus frecuencias cardíacas, pero igual, ¿no? Las tres son una taquicardia ventricular, pero son regulares, ¿no? Ya, como les dije nuevamente, el paciente con cualquiera de estas arritmias puede estar con acá sobre todo con esta, ¿no? 154, no es mucho, puede estar con la presión bien, normal, como que puede estar en el límite, ¿no? Como que también puede estar chocado, como que también puede estar sin pulso, o sea, el paciente clínicamente muerto, o sea, puede ser un ritmo de paro también. O sea, por eso que es muy importante que no solamente usted se enfoque en la arritmia, sino también en el paciente. Porque si el paciente está conversando con usted y lo ve y se asusta más cuando lo ve con cara de asustado, así está bien, ¿no? Usted le toma la presión 120/70. Eso se maneja con drogas, medicamentos. Será miodarona, Breptilium, no sé, con lo que tengan, pues, no sé, acá lo que nosotros disponemos son pocos fármacos para este tipo de arritmias, como son la miodarona, ¿no? Los americanos en Europa tienen otros tipos de fármacos, pero se controla farmacológicamente, ¿no? Si está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente inestable, tengo que cardiovertirlo. Y si el paciente ni siquiera está hemodinámicamente estable, sencillamente no tiene pulso, está en paro, es una taquicardia ventral sin pulso y tengo que desfibrilarlo y correrle un protocolo de paro, ¿no? Compresión, droga, shock, compresión, droga, shock, ¿no? O sea, tengo que correrle un protocolo de paro. Muy bien, ¿no? Entonces, esto es una cosa seria, esta taquicardia, que hasta el propio doctor House se asusta, ¿ve? En cambio, si son taquiarritmias de complejo QRS ancho, pero son de presentación irregular, este es ya, por ejemplo, una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Este es un especial, o sea, que tiene varios focos ectópicos dentro del ventrículo que están desgatillando esa arritmia. En cambio, acá tiene eso es una especial que se llama taquicardia ventricular helicoidal polimórfica, que es como una hélice, si estuviera, también le llaman la torcida de puntas, ¿no? Como si estuvieran torciendo acá, ven acá, como un hélice se estuviera torciendo, ¿ya? Esta es la famosa torsades de Pointes, o torsoa de Point, bueno, yo francés no hablo, pero la justa es inglés. Entonces, esto se llama torsades de Pointes, o torcida de puntas, que lo decimos en buen español, ¿no? O otro tipo de taquicardia con QRS ancho, pero de presentación irregular, puede ser fácilmente una taquicardia que se origina arriba en la aurícula, que debería ser complejo angosto, pero, como les había explicado previamente, si es que esta arritmia ocurre un paciente que tiene una alteración en sus haces de conducción eléctrica, básicamente específicamente en las ramas de las de His, entonces la conducción se llama aberrante, la conducción se retrasa y por lo tanto, siendo una taquiarritmia de origen supraventricular, se ve ancho por un retraso en la conducción debido a una alteración en el sistema de conducción.
Se llama FA con conducción aberrante, ¿no? Si no hubiese ningún bloqueo, ninguna alteración en el sistema de conducción, se vería una FA, o sea, una taquiarritmia de complejos estrechos, irregular, pero complejos estrechos al fin, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como hemos visto acá, ¿no es cierto? Complejo estrecho, regular, irregular, ¿no? Si es irregular, regular, taquicardia ventricular, ¿no? O puede ser una taquicardia subventricular, pero con bloqueo de rama, o sea, con conducción aberrante, ¿no? O es un ritmo irregular, son irregulares, puede ser que sea una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Helicoidal tipo torcida de puntas, como habíamos visto, ¿no? Muy bien. Consideraciones. Todas las taquiarritmias de complejo angosto son supraventriculares, así todas. Todas las taquiarritmias que tienen un ancho menor de 3 cuadraditos o menor de 0,12 segundos o 120 milisegundos, que es lo mismo, son de tipo supraventricular. Todas las taquiarritmias de complejo ancho, o sea, mayor de 120 milisegundos o más gruesas de 3 cuadraditos, el QRS, son ventriculares hasta que no se demuestre lo contrario. Es que hay algunas excepciones, como habíamos visto, una FA con aberrancia, una TPCB con aberrancia, o una FA con preexcitación, lo que se llama el síndrome Wall-Parkinson-White, ¿no? Que es por un eje accesorio. Entonces, esas son las excepciones, ¿ya? Esas son las excepciones que puede ocurrir. Para eso hay pues algunos algoritmos de protocolos, ¿no? Que nos permiten diferenciar entre uno y otro, ¿no? Su aplicación es un poquito más compleja, por eso no lo estamos tomando. Pero para fines prácticos, cuando yo tengo un paciente inestable, o sea, yo tengo un paciente que está chocado, está muy inestable por una taquiarritmia de complejo ancho, para mí esto es una ventricular hasta que no demuestre lo contrario y tengo que tratarla como tal. Punto. ¿No es cierto? Entonces, ¿y cuál es el tratamiento de un paciente inestable? Cardioversión eléctrica. Entonces dice, ¿la taquiarritmia es de complejo regular o irregular? Eso ya habíamos visto, ¿no es cierto? Las diferentes presentaciones. Cuando es una taquiarritmia regular, lo puedo dividir en complejo estrecho o complejo angosto. Por ejemplo, a ver, Zorrilla, Carlos Zorrilla. Hola. Están ahí los alumnos. Doctora Celeste Casaverde. Ay, creo que no me escuchan. A ver. Doctora Vanessa Arauz. Nada, estoy solo en el mundo. Sí, doctor, sí. Nadie me escucha, todos están en otras, creo. Yo estoy acá, hable y hable y no me escuchan. Doctor, A ¿me ver, escucha? mira, a ver, me va a hacer feliz si me respondes, aunque sea que alguien me estaba atendiendo. A ver, esta es una taquicardia, como puedes ver acá, de complejo estrecho, ¿no es cierto? Irregular. ¿De qué taquicardia estoy hablando? ¿Cuál es la taquicardia de complejo estrecho, pero de presentación irregular? La más frecuente. Irregular. Fibrilación auricular. Lo máximo, ya soy feliz ahora. Esta que tiene como diente de serrucho, es regular también, y tiene las ondas F. ¿Cómo se llama? Dije ha caído. Bueno, ya, aunque me haya respondido está suficiente, es Flutter. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, una taquiarritmia irregular, pero de QRS ancho, tenemos acá, pues, ¿no? Este de acá, una torcida de punta. Muy bien. A ver, con otro, vamos a preguntar a otro alumno, a ver si están ahí presentes. Creo que no está Ana. Alicia Castillo. Alicia Castillo. No hay. No están escuchando. Nicole Hostos. Muy bien. A ver. Carla Almoguer. Carla Almoguer. No hay. Sofía Pedreros. Muy bien. Alison Palacios. A ver, continuamos entonces, ¿no es cierto? Doctor. ¿Aló?
Ah, por fin, vaya, alguien que me esté escuchando. Alison Palacios. Sí, doctor. Hola, Alison, ¿cómo estás? A ver, Alison, has estado escuchando, ¿no? Supongo. A ver, vamos a ver. Alison, ¿cuál es la taquicardia de complejo ancho, ¿no? Y de presentación regular, taquicardia de complejo ancho, de presentación regular más frecuente. ¿Cuál crees qué tipo de ritmo sería este que estoy mencionando acá en esta tira? ¿De dónde, cuando es de complejo QRS ancho, de dónde es? ¿Del aurículo o del ventrículo? Del ventrículo Entonces, ¿cómo se llama esto? Taquicardia ventricular. ventricular monomórfica, ¿no? Bien, muchas gracias. Muy bien, sigamos. Entonces, acá tenemos las taquicardias regulares, ¿no? Puede ser de complejo ancho, puede ser de complejo estrecho. Acá, por ejemplo, esta es una taquicardia sinusal. Esto es una taquicardia paroxística supraventricular. A ver, ¿quién me dice qué taquicardia es esta que tengo acá que dice 212? ¿Algún voluntario? Muy bien. Entonces hay que poner ¿Qué taquicardia es esta? A ver, o esta, si no, a ver, que dice 154 ya. Taquicardia es regular, complejo ancho. ¿Qué taquicardia es? Cuando ustedes vean un monitor, ustedes van al toque y dicen, ah, está con una taquicardia ¿de qué tipo? regular de complejo ancho, doctor. Muy bien, claro, pero ¿cómo se llama, pues? Ya está, perfecto, lo has definido muy bien, regular de complejo ancho. Pero ¿cómo se llama? Taquicardia, ¿qué tipo de taquicardia es? Taquicardia sinusal, Ventricular. una taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, y si tenemos, por ejemplo, una taquicardia irregular, una taquicardia muy irregular, pero de complejos estrechos. ¿Cuál es esa, la más frecuente que vemos en la práctica clínica? Que está acá, que dice 87, 97, 103, 97, 84. Está como loquito el monitor acá. Fibrilación ventricular. Muy bien. ¿Y esto cómo se llama? Que es como unas puntas que estuvieran torciéndose, como un hélice acá. Complejo ancho. ¿Cómo se llama esto? Una taquicardia helicoidal multiforme, también conocida como ¿qué? Tiene su nombre en francés. Ya no. Torsade de points, doctor. Exacto, torsades de Pointes o de Points, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, y esto, cuando el paciente tiene esto, por ejemplo acá, esto es una fibrilación ventricular, esto es un ritmo de paro. Si un paciente súbitamente está con esto y luego pasa esto, ¿ve? Así, brum, se desploma. ¿Ya? Muy bien, entonces, hay algoritmos, como les había dicho, para diferenciar entre una taquicardia supraventricular de condición aberrante y una taquicardia ventricular. No, pero son algo laboriosos, y que nos nos permiten diferenciar si una taquicardia es supraventricular, pero que tiene conducción aberrante, o si es una taquicardia ventricular verdadera, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos, ¿no es cierto? Con este cuadrito ustedes más o menos van a ver, de acuerdo al ancho, ¿no? O ya sea si es ancha o angosto mi QRS, o si es regular o irregular, ustedes van a poder encasillar las posibilidades diagnósticas y reconociendo algunos patrones del electrocardiograma o el monitor cardíaco, pueden definir con qué tipo de taquicardia se están enfrentando, ¿ya? Entonces acá tenemos los taquicardias complejo estrecho, o de angosto, regular o irregular, ¿no es cierto? Y a la Sociedad Americana del Corazón nos da una serie de algoritmos de cómo lidiar con una taquicardia. Recordar siempre, ¿no? Más de 150 es la que va realmente, para ellos, una taquicardia de 110, 115, 120, poco probable que sea causa de la descompensación del paciente. Usualmente es una taquicardia de interés clínico que pone al paciente crítico, hemodinámicamente inestables, de 150. Por lo tanto, pues hay que buscar la causa que está subyacente y preguntarse, ¿mi paciente está con hipotensión con signos de shock? ¿Estado metal alterado? ¿Está con dolor torácico isquémico?
o está con una falla cardíaca congestiva de tipo edema agudo de pulmón. Si tiene todo esto, ni hablar. No hay nada que hacer acá, súper inestable, cardioversión sincronizada. Hay que darle al paciente una descarga eléctrica. De lo contrario, no tiene esta situación. Y el complejo está ancho, perfecto, ¿no? Hay que ponerle, el complejo, perdón, es menos de 112 segundos, o sea, el complejo estrecho, adenosina, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio. Si es que es ancho, podría requerir, pero está estable hemodinámicamente, ¿no? Entonces podría haber la posibilidad de infusión con un antiarrítmico, amiodarona, etcétera, ¿no? Procainamida, amiodarona, sotalol, diferentes tipos para una taquiarritmia complejo ancho, pero stable, ¿no? Estable. Muy bien, si está el paciente unstable, cardioversión sincronizada, ¿no es cierto? Muy bien. Paciente arrítmico tiene estable, ustedes ven acá, ¿no? Pacientes tiene estable, hipotenso, taquicárdico, satura bajo, se desmayó, dolor de pecho, edema agudo de pulmón, trastorno sensorio. Paciente, hay que ver si está estable o no. Entonces, presenta cualquiera de los signos que les había dicho: dolor torácico persistente, hipotensión más signos de shock, edema agudo de pulmón, trastorno agudo del sensorio de conciencia. Paciente está inestable y ese paciente rápidamente hay que cardiovertirlo. Como dicen en el argot, la jerga médica, hay que darle chicharrón al paciente, en guan. Al toque hay que cardiovertirlo. Muy bien. Entonces, recordar el procedimiento que se realiza se llama cardioversión eléctrica, en la cual se hace la entrega de la descarga eléctrica en forma sincronizada con el complejo QRS. ¿No es cierto? Es importante, eso tiene que hacerse, tener los implementos preparados para si el paciente puede hacer una parada cardíaca, alguna complicación, desde equipo de vía, equipo de intubación endotraqueal, las drogas. Tiene que tener un buen aporte de oxígeno, ¿cierto? Idealmente con una máscara reservorio, tener un buen acceso endovenoso, ¿no? Tener los equipos de monitoreo, tu oxímetro de pulso, tu monitor cardíaco multiparamétrico, tener el electro después de que cardioviertes la arritmia, tienes que tomar un electro para ver qué cosa puede haber desgateado esa arritmia, ¿no? Hay que administrar también un poco de analgesia, ¿no? Fentanilo, propofol, algún opioide, etcétera, ¿no? Tener los electrodos, ya sea en parches o si no los electrodos convencionales clásicos, ¿no es cierto? Entonces ya lo he asegurado con su buen acceso venoso, oxigenación, está bien monitorizado, le coloco los electrodos. Si no tengo electrodos, si tengo las palas clásicas, igual tiene que tener su gel conductor, ¿no? Dejo que sincronice. Ustedes ven acá, la máquina detecta detecta el QRS y lo sincroniza para darle justo en ese momento la descarga eléctrica, ¿no? O sea, tiene que darle en el periodo refractario absoluto, porque si le en el periodo refractario relativo, no puede inducir acá en la onda T, desgatillar un fenómeno que se llama RNT y desgatillar una taquiarritmia ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, una fibrilación ventricular, ¿no es cierto? Entonces tiene un estímulo eléctrico que puede inducir una fibrilación ventricular. Entonces, importante para eso, lo que se tiene que hacer es cardiovertir, es decir, sincronizar la descarga de energía eléctrica, y eso lo hace la máquina que tiene, pues el monitor que tiene cardioversión. Luego de que ya está, como ustedes ven acá, estos puntitos amarillos es la sincronización, ya selecciona la energía. ¿Cuánto le vas a dar? 100 joules, 150, 200 joules, y entregas la energía, ¿no? Entonces, inclusive te dan recomendaciones según el tipo que hago más tipificado. Mi arritmia que voy a tratar del paciente inestable es estrecho, pero es irregular. Ya 150 nada más dar joules. Pero es estrecho y es regular. Bajito, 50, 70 joules. No, es ancho y es regular. 100, 150. Es ancho y es irregular. No, ese ya dosis ya prácticamente como desfibrilarlo, porque probablemente sea una taquiarritmia ventricular polimórfica y que rápidamente se va a degenerar en una fibrilación ventricular. Y como es irregular, le va a ser difícil al QRS poder sincronizarlo con la máquina. Entonces te dice, no, de frente no, dele 5 dosis de desfibrilación de 150 a 200 joules. Obviamente cuando hablamos acá, hablamos de los joules en corriente bifásica, ¿no? Entonces, le damos acá al paciente, cargamos la energía. Importante, nadie toque al paciente, si no se electrocuta, ¿no? No, nadie toque al paciente, que vamos a descargar, verificamos visualmente que nadie toque al paciente,
y damos la descarga, ¿no es cierto? Descarga entregada, y luego de la descarga, ya el paciente ya se está cardiovertido, hay que ver, hacer un control del electrocardiograma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el paciente, por ejemplo, puede ser que haya tenido una taquicardia ventricular y la causa haya sido que ha tenido, pues, un infarto, ¿no? Entonces le damos su descarga eléctrica, cardiovertimos la taquicardia, ritmo sinusal, y de repente tomamos este electro, tomamos un electrocardiograma y vemos acá un super nivel de B2, B3, B4, B5, B6, B1 y AB, o sea, tiene un anterolateral extenso, ¿no es cierto? El paciente rápidamente tiene que ir a sala de hemodinamia, y de esa forma hemos logrado salvar su vida, ¿no es cierto? O llegó el paciente porque súbitamente hizo muerte súbita, bueno, valga la redundancia, o sea, colapsó, puso un síncope el paciente y usted al toque lo atiende y tiene fibrilación ventricular. ¿Usted qué le hace acá? Una descarga eléctrica, ¿no? Una descarga, ¿no? O puede haber tenido una taquicardia ventricular también. Usted lo cardiovierte, le da terapia eléctrica, sale del paro, le toma un electro y ve esta imagen. Esta imagen es compatible, esto se llama como aleta de tiburón, ¿no? Un patrón en B1 y B2 de aleta de tiburón. Es un tipo de enfermedad que se llama síndrome de Brugada, ¿no? Que es una canalopatía, es una alteración en los canales de sodio de la membrana miocárdica, que produce este tipo de patrón clásicamente, ¿no? De la onda en aleta de tiburón, de shark fin, ¿no es cierto? La aleta de tiburón, y reconocemos el patrón de Brugada, y este paciente no queda otra cosa, va a volver a hacer nuevamente muerte súbita en cualquier momento, tienen que ponerles un cardiodesfibrilador implantable, ¿no? Hace fibrilación y al toque le da descarga eléctrica este desfibrilador implantable, ¿no? Y así con eso se evitan muchas muertes, ¿no? Muy bien. O el paciente puede venir pues con una taquicardia complejo ancho, una taquicardia ventricular, ¿no? Hemodinámicamente estable. Hacemos un paciente que es renalito y de repente tiene el potasio pues en 8, el potasio 9, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Gluconato, como hemos aprendido, gluconato de calcio, 1 o 2 ampollas, lo nebulizamos, le ponemos infusión de dextrosa con insulina, 10 unidades de insulina más 50 gramos de dextrosa, todo en una infusión, se la pasamos rápidamente, en 15, 20 minutos. Y luego de eso ponemos un catéter de alto flujo y lo enviamos para diálisis, ¿no? Y de esta forma manejamos la emergencia, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, no solamente quedamos en tratar la arritmia, sino también, luego de compensada, cardiovertida esa arritmia, buscar la causa de fondo que determinó que el paciente tenga esta arritmia para poder salvar su vida. Muy bien. Eso es todo, estimados alumnos.